Buenas noches a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este lugar, a este canal, y que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes la fe, la esperanza y la forma en que todos buscamos a Dios. Esto siempre lo vamos a necesitar por parte de Él, ¿verdad? Así que iniciemos con nuestro estudio, con nuestro aprendizaje de la Biblia. Remanente. ¿Qué es un remanente? Yo sabía que un remanente en contabilidad es lo que a veces le llamamos un superávit. Estoy hablando vagamente sobre un conocimiento de remanente, ¿verdad? Pero es aquello que está apartado. Por ejemplo, yo recibo un sueldo y tomo una pequeña cantidad de ese sueldo y lo ahorro porque eso va destinado para un viaje, para comprar una casa, para comprar un vehículo, pero eso tiene un propósito, es una pequeña cantidad. Yo lo guardo, le pongo un propósito, un destino, y eso yo lo cuido porque no quiero ni tocarlo, ¿verdad? Bueno, a los que se tienen buenas prácticas sobre el ahorro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, amistades. Puedo conocer un montón, pero tengo muy pocas amistades. Que yo puedo decir amigos, amigas, porque de ellos yo estoy aprendiendo, de ellos yo puedo tomar mano de un favor, de un apoyo. Pero nunca va a ser la mayoría, sino que va a ser la minoría, me voy a entender. Entonces el remanente es eso, el remanente es algo pequeño, es algo minoritario, es algo muy poco, pero que de ese poco me da un gran propósito, ¿sí? ¿Cómo le llamamos nosotros entonces remanente a lo que es en la obra de Dios? El remanente en la obra de Dios es un pequeño grupo, nunca va a ser la mayoría, sino que siempre va a ser una minoría. Bueno, apartemos por un momento lo que es la iglesia y lo que es la obra en Dios. Por ejemplo, cuando usted está en su casa y usted dice de toda la familia, yo soy la única persona que busca a Dios y que teme a Dios. Usted es un remanente. De toda la familia, yo soy el único que voy a la iglesia. Usted es un remanente en esa familia. O sea, es el único o es la minoría. ¿Sí? A Jesús le seguían 5,000 personas. Después de los 5,000 personas, envió a 70 para dar testimonio de la obra de Dios. Y después elige solo 12. Elige la minoría, selectivos, dentro de una multitud. Nunca va a ser la multitud. Imagínense que en vez de hubiera sido 12 discípulos, hubieran sido 5,000 discípulos que le hubieran seguido. Entonces, la mayoría no es que sea tan significante, no es eso, sino que la minoría es la que tiene un propósito diferente a la mayoría. ¿Me doy a entender? Va. Entonces, Dios elige a 12 tribus de Jacob, ¿sí? Y los elige para que ellos sean su pueblo. Ustedes van a ser mi pueblo, ustedes van a ser mi reino, mi pueblo. Ustedes van a ser mi gente, ustedes van a dar testimonio de mí ante muchas naciones. Les dice a las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y ustedes 12 van a ser un país, van a ser una nación, y esa nación van a dar testimonio de un Dios vivo. Ustedes van a ser diferentes a los demás. Ustedes van a tener leyes muy diferentes a los demás. Van a tener normas, van a tener estatutos que los hagan diferenciar de los demás. O sea, él elige a la mayoría, a las 12 tribus de Israel. Pero, oigan esto, pero yo elijo para mí, oigan esto, para mí, a mi servicio, no a la mayoría. Voy a elegir a la minoría, a Leví. La tribu de Leví, los levitas, ellos no los toquen. Los demás pueden ser censados, los demás pueden ir a buscar qué comer, los demás pueden sembrar la tierra, los demás pueden ir a buscar la fruta, pueden apacentar animales, los demás pueden hacer lo que quieran según mis leyes. Pero Leví,
va a estar a mi servicio y a estos nadie los toca. ¿Sí? Entonces él elige a la minoría, pero esta minoría tiene un propósito. Y el propósito es hacer la diferencia no delante de las demás naciones, sino que es lo diferente dentro de la misma nación. ¿Me va a entender? O sea, si usted es padre y tiene una gran familia, usted es papá, entonces usted tiene el propósito, por ser minoría, de ser diferente a los demás y marcar una diferencia. Y no solo marcar, sino que es diferenciar una diferencia. Es diferenciar, ¿verdad? La vida en Cristo, que es vivir con Cristo, que es caminar con Cristo. Entonces Dios elige a las 12 tribus de Israel, pero elige una solo para él. Cuando le dice a Josué, censa a todo el pueblo, pero menos a los levitas, estos son míos, los demás son de ustedes. A David creo que también le dice lo mismo, censa a todo el pueblo, pero solo a los levitas no los toques, ellos serán míos. Entonces, los levitas no es que ellos se han asignado ser la minoría o ser el remanente de Israel, no, Dios es el que elige y selecciona al remanente. ¿Por qué? Porque ese remanente tiene cualidades muy diferentes, no mejor ni peor, no vamos a poner extremos, vamos a poner lo que es, lo que marca, ¿verdad? Entonces, esa minoría tiene una cualidad que marca la diferencia con los demás, ¿sí? Entonces, el remanente en la obra de Dios no es que nosotros vamos a apartarnos de la gente y decir, mira Señor, yo soy diferente, mira Señor, yo soy el mejor cristiano del mundo, mira Señor, yo soy mejor persona que aquel, mejor persona que aquella. No es eso, sino que automáticamente, sin que tú te des cuenta, Dios te elige, ¿sí? Te selecciona para ser el remanente de tu familia, de tu casa, el remanente donde tú estudias, el remanente donde trabajas, el remanente donde tú andas. Tú vas a marcar una diferencia y eso no es que tú lo hayas aprendido, sino que te van a hacer de aquí adentro. Y cuando nazca de aquí adentro, te vas a sentir tan comprometido por cumplir tu función de remanente. El remanente, el significado de la palabra remanente proviene del latín. Oigan esto, remanentis, que significa que permanece. Cuando decimos que permanece, no es tan solo unas personas que quieran estar ahí, sino que unas personas que Dios pone ahí para siempre. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces, tú eres hijo de unos 5 o 6 hermanos, 4 hermanos, lo que sea. Pero tú vas a ser uno de los remanentes de ese grupo. Puede ser que solo tú eres el único que está leyendo la Biblia. Los demás tal vez sí lo hacen, pero no con la entrega, no con la misma firmeza, no con la misma intensidad de amor y de compromiso como tú lo haces. ¿Sí? No quiere decir que los demás estén mal, no, sino que tú haces una diferencia. Por ejemplo, veamos los hermanos de José, ¿sí? Todos conocían a Dios, todos alababan a Dios, todos adoraban a Dios porque de modo su padre les enseñó a buscar a Dios, a todos. Pero había uno que hacía la diferencia. Si ustedes leen la Biblia y leemos esa historia, todos sabían hacer negocios, había uno que le daba pena, le da pena no sé qué hacer, ¿verdad? Otro era el más aventado. No, pues yo sí decido, hagámoslo, ¿y qué? Todos aquí callados, ¿y qué? Vamos a hacer este negocio y todos ganamos. Otro decía, bueno, miren muchachos, yo los apoyo, pero eso sí, a la hora, yo no estuve con ustedes. O sea, cada quien tiene una forma diferente, pero todos congeniaban. Pero había un remanente, solo uno, que era José. Yo no participo con ustedes. Y si ustedes hacen esto, yo tendría que ir con mi papá y delatarlos. ¿Por qué? Porque él sabía que era la palabra compromiso y lealtad. Y eso lo marcó como un remanente. Pero si hablamos más de la historia de José, entonces cuando a él lo venden, obviamente se lo llevan esclavizado
él no pierde su postura delante de Dios, porque él está consciente de su personalidad y a lo que fue llamado, a ser el remanente. ¿Sí? No solo de Dios, no solo de sí mismo, sino que también de su familia. Un día, él podría haber dicho, yo voy a sostener, yo voy a resistir, yo voy a permanecer, o sea, yo voy a ser un remanentis, uno que permanezca hasta el fin para traer a mi familia. ¿Por qué? Si José no hubiera sido elegido por Dios para que él padeciese esa batalla, esa lucha, esa prueba de ser vendido, y hubiera elegido a otros, los demás no lo hubieran hecho. Bueno, esta es mi oportunidad, hoy sí voy a hacer dinero aquí, hoy voy a hacer puro negocio y solo para mí, para mí, para mí. ¿Sí? No le importa la estabilidad del padre, no le importa la estabilidad de la madre, los dejan morir, hay que vean ellos, porque yo tengo muy malos recuerdos y esta es mi oportunidad de desquitarme. Así que esta es mi oportunidad de ser rico, de adinerarme y que los demás vean qué hacen. Eso hubieran dicho los demás hermanos, pero José era el que hacía la diferencia. Él era el remanente de esa familia y Dios lo envía entonces a soportar tantas cosas dentro de una esclavitud, dentro de una cárcel, dentro de azotes, humillaciones, pero él no pierde su postura delante de Dios, porque él dice, yo debo de permanecer hasta el final porque yo soy un remanente, ¿sí? Porque eso le nació a él. Porque desde el fondo de su alma y de su corazón, él sabía que tenía un propósito, permanecer firme hasta el fin. Y lo logró y vio los resultados. No solo salvó él, salvó a su familia y también salvó a la casa de su padre, sus hermanos y su padre. Ese es un remanente. ¿Qué es lo que pasa? Veremos también lo que es con Noé. Y dice la palabra de Dios, y vio Dios de cerca la tierra, y la tierra estaba llena de maldad, hombres malvados, haciendo todo lo malo delante de los ojos de Jehová, sin temor y sin vergüenza. Entonces Dios elige a un remanente. ¿Quién era el remanente? Noé. Y Noé también elige a un remanente que lo apoyaba, su familia. ¿Sí? Entonces, él construye un arca y escucha a Dios y le hace caso sobre algo que él ni siquiera se imaginaba que venía. Él ni conocía lo que venía, la lluvia. La lluvia no era algo tan habitual en ese tiempo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que del suelo salía un rocío, como un vapor, y eso rociaba las plantas. Y había un tipo chipi chipi, ¿verdad? Muy suave, pero no era lluvia. O sea, ¿quién se le iba a imaginar que iba a haber una lluvia fuerte? Entonces, Noé, pues un tema que no se oía todos los días y que desconocían. Él decía, pero ¿qué será esto de la lluvia? Que va a caer truenos y se va a destruir la tierra y toda humanidad. Pero él no desconfía del mandato de Dios, sino que él acepta y recibe el compromiso porque él está muy enraizado en ser leal ante Dios. Una cualidad también, y lo vamos a ver más adelante, es que el remanente mantiene su lealtad delante de Dios sobre todas las circunstancias. Entonces Noé es elegido por Dios como el remanente sobre toda la tierra y la humanidad que estaba en ese momento. Algo similar le pasó a Lot también. En medio de Sodoma y Gomorra, él se sale, está fuera de la ciudad esperando la respuesta de Dios. Imagínense, la palabra de Dios, pues, si mal recuerdo, no dice cuánto tiempo estuvo Lot afuera de esa ciudad esperando la respuesta de Dios, cuánto tiempo estuvo clamando, cuánto tiempo le estuvo pidiendo a Dios por una respuesta, por una misericordia, por la voluntad de él. Y él solo esperaba una respuesta, pero nunca se esperaba la visita de los ángeles de Jehová. Entonces, él se sale y él dice, no, en vez de compartir con estos perversos, en vez de compartir con estos incrédulos que no temen ante Dios, que no tomen lo que hacen, y no solo está hablando de una espiritualidad, sino que Lot también huye de la inmoralidad. Hay gente que no teme ser inmorales, porque la moral también es parte de lo que Dios nos pide a nosotros que cuidemos en nuestras vidas. Y Lot se aleja y se distancia, hasta que él ve a los ángeles de Jehová y él los recibe. Wow, dije, yo no esperaba que viniera. Sí esperaba una respuesta de Dios, pero nunca me imaginé que iban a venir a ayudarme. ¿Sí? Y entonces Lot, en su permanencia
en esperar en Dios, su permanencia en la lealtad, en su permanencia de alejarse de lo malo, su permanencia de alejarse de las malas amistades, Dios responde y le da su socorro. ¿Cuánto tiempo estuvo clamando Dios que estamos preguntando? Saber. ¿Cuánto tiempo le tomó a Lot estar allá afuera? Frío, calor, viento, lluvia. No lo sabemos, pero su lealtad ante Dios le hizo permanecer hasta el fin. ¿Sí? Ese es el remanente que Dios elige. No solo el que tenga la capacidad, sino que personalmente y moralmente tenga la cualidad que pueda cumplir los propósitos de Dios. Y de ahí no se mueve. Nadie se mueve. Nadie lo mueve, aunque le den, aunque le ofrezcan, aunque le digan, aunque lo molesten. No se mueve de la fe en Dios, porque es un remanente. ¿Sí? El que permanece o el que queda. Cuando decimos el que queda, es el que hace la diferencia entre todo el grupo. El que hace la diferencia entre todo el trabajo. El que hace la diferencia dentro de la iglesia. El que hace la diferencia dentro del estudio. Ese es el remanente. ¿Sí? Y a ese remanente Dios lo bendecirá grandemente. No quiere decir que a los demás no. Sí, pero este tiene un propósito diferente. ¿Sí? ¿Me va a entender? Ok, significa la elección de un pequeño grupo que permanece fiel frente a una mayoría que claudica. Entonces, aunque la situación esté difícil en la casa, pero usted es uno de los poquísimos, o posiblemente el único, que sabe hincarse delante de Dios porque los demás toman otras decisiones que son adversas a lo que Dios nos ha enseñado o hemos aprendido en los caminos de Dios. ¿Verdad? Los demás buscan los vicios, los demás buscan los negocios, los demás buscan sus propios caminos, pero usted es el único que sabe que doblar rodillas ante Dios es una respuesta eficaz. Usted es el único que también sabe que clamar al cielo sin estarle contando los dramas a medio mundo, Dios responde rápidamente y Dios va a responder en su fidelidad y en su lealtad. Y es que eso es lo que a Dios le gusta, que no busquemos primera opción a alguien, sino que mi primer refugio es Dios, la presencia de Dios, y presentarle a Él nuestras quejas. No significa que los demás no puedan hacer algo por nosotros, claro que sí, siempre vamos a necesitar una amistad, un hermano, un primo, un sobrino, alguien de la familia, una amistad, siempre lo vamos a necesitar, eso no hay pierde. Pero nuestro primer refugio es Dios, y Dios sabe responder al remanente y también a la mayoría. Cuando yo digo remanente y mayoría, es por cuestiones de la enseñanza, pero no es por marcar quién es mejor. No vamos a entrar en eso porque eso no está bien hablar así. Entonces, ¿quiénes son el remanente? El remanente bíblico es un grupo fiel y pequeño. Nunca la mayoría, va a ser pequeño. Y remanente de personas que a través de la historia permanecen leales a los mandamientos y a los principios de Dios en tiempos de ¿qué? De apostasía. ¿Qué significa apostasía? En medio de las malas enseñanzas, en medio de los malos hábitos, en medio de los malos actos, aún de la iglesia, aún de la religión, aún de los propios creyentes. Porque en medio de la iglesia, en medio de los creyentes, siempre va a haber gente que va a tener muy malos hábitos. ¿Sí? Hábitos que no corresponden ponerlos en prácticas dentro de la obra en Dios. Hábitos que no vienen al caso de lo que Jesucristo nos ha enseñado. Y esos hábitos son los que a veces nos alejan de ser permanentes o de ser el remanente delante de Dios. Y eso es lo que tener mucho cuidado también. Entonces, el remanente son las personas que tienen cuidado de cumplir los mandamientos de Dios y son leales a los principios de Dios en tiempos de apostasía, en tiempos de las malas enseñanzas, de enseñanzas torcidas y de enseñanzas que no edifican. ¿Sí? Dios preserva a este pueblo para cumplir sus propósitos. No es para nada más, es para cumplir los propósitos de Dios y la voluntad de Dios, demostrando fidelidad en medio de la adversidad, como se ve donde Noé hasta el remanente final en Apocalipsis. Es lo que estábamos hablando, ¿se recuerdan? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros entonces vemos a un remanente, no los vemos, ¿qué le digo? Como los supersantos, ¡wow!
que les da solo alas y de aureolas les salen. No, estos también cometieron errores, pero en medio de esos errores, en medio de los miedos, en medio de la terquedad, en medio de la necedad, del mal carácter, ellos son leales a Dios. Pongamos un ejemplo, lo que pasó con el rey David y lo que pasó con el rey Salomón. Salomón, hijo del rey David, David, el padre de Salomón, obvio. Pero David había cometido errores garrafales, ¿sí? Muy marcados, como rey no los tenía que haber hecho, pero nunca se apartó su corazón de Jehová. Él le fue leal. Aquí mientras yo viva, aquí mientras yo exista en este reino, se alabará y se temerá el nombre de Dios. Punto. Contrario a lo que hizo el rey Salomón. No, que es mi cuata, mucha que es mi amiga, que no sé qué. Y la verdad es que hay negocios de comercio por el medio para que seamos ricos, prósperos, pero pongan sus dioses, no tengan pena. ¿Han oído ustedes a alguien hablar así? No, no tengas pena, dale. No, no, no hay problema. Haz esto aquí, haz esto allá. Verá, igual Dios lo entiende. Usted piensa por Dios, usted decide por Dios, claro. ¿Verdad? Y así es como hay muchas iglesias. Muchas iglesias ya no están enseñando el temor al lugar santo, el temor al cuerpo santo, el temor a un corazón santo. Y cuando hablamos de santo no estamos diciendo de personas que ya están cerca del cielo, no. Personas que pueden ser diferentes, un remanente que pueda marcar una diferencia de moral y de espiritualidad y mentalidad. De eso es lo que yo digo. ¿Qué es lo que pasa? Este grupo pequeño sabe mantenerse leal y firme ante los mandamientos de Dios, ante Dios, y decirle, Señor, aquí estamos y aquí no nos movemos. Ok, hagamos memoria entonces de los amigos de Daniel. Cuando Nabucodonosor dice, bueno, voy a hacer un altar, una estatua inmensa, muy atractiva, pero todos tienen que hincarse ante esa estatua. Van a tocar los instrumentos, y al tocar los instrumentos todos se hincan y le deben adoración a esa estatua. Pero el que no lo haga será echado al horno de fuego que le estamos echando ya leña. ¿Verdad? Entonces, todos sabemos que el edicto de un rey se tenía que cumplir sí o sí, y no hay pierde. El que incumplía el mandato de un rey, ese rey tendría que matar a esas personas, echándolos en el horno de fuego. Bueno, entonces de un remanente, de un reinado que fue cautivado, que es Israel, queda un remanente que es Daniel y sus amigos de la realeza de Israel. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos, por ser remanentes, dicen, no, nosotros fuimos criados y formados bajo los preceptos y la ley de Dios, y de aquí nadie nos va a mover. ¿Sí? Entonces todos se hincaban y aquellos con los brazos cruzados como que no es conmigo. Hínquense si quieren, pues yo no lo voy a hacer. Y Nabucodonosor dice, bueno, ¿esto es qué les pasa? Y también hay como decimos aquí en Guatemala, un calienta orejas, ¿va ustedes? Mira, que ellos no están hincados. Oye, yo creo que una falta de tu respeto y no te están tomando como rey, sino que como títere, como juguete. Yo que vos no me dejo. Ustedes saben, ¿verdad? Que hay gente así. Entonces Nabucodonosor dice, pero es cierto, ya que ellos no lo están entendiendo, ¿qué? Pero son cuates también, hombre. Bueno, vamos a hacerlo otra vez, pues, una oportunidad más. Todo aquel que escucha los instrumentos sonar tiene que hincarse ante la estatua y adorarle. El que no adore la estatua, como su rey lo está diciendo, tendrá que ser echado al horno de fuego. Los amigos de Daniel como que se ignoran con ellos. Entonces se le cansó la paciencia a Nabucodonosor y les dice, bueno, muchachos, somos cuates, somos amigos, yo hasta aquí los he tratado bien, los he invitado a todo, hemos ahí compartido, pero ahorita me están dejando en vergüenza, muchachos, y la verdad es que vamos a hacer ahí, pues, porque ustedes no me están dando caso, no están colaborando conmigo, pues. Y fíjense, pues, aunque haya una amistad, pero en medio de esa amistad, en medio de esa hermandad, en medio de esa familiaridad, en medio de un compromiso, nadie mueve al remanente de Dios. Y esta es la parte que más me gusta. Aunque los amigos de Daniel tenían una amistad con Nabucodonosor,
porque en parte ellos estaban ayudando a Nabucodonosor en el reino, en la administración y otras cosas. Y Nabucodonosor dice, bueno, hay mucha gente que les tiene envidia, pero solo hagan lo que yo diga y tienen mi favor en todo. ¿Y qué les dicen estos muchachos? Mira, Nabucodonosor, te vamos a aclarar algo. Toma pluma ahí, por favor, anotá. Primero, nosotros venimos de adorar a Jehová de los ejércitos, al Dios de los cielos. Y solo a Él te inclinarás. ¿Se recuerda? Solo a Él. No tendrás dioses ajenos, ni te inclinarás a ellos, ni le adorarás. Segundo, si vos nos echás o nos tirás dentro de ese horno de fuego, 100% te aseguro que Jehová nos librará. ¿Cómo? A saber, pero Él lo va a hacer. Y tercero, si Jehová no nos salva de ese horno, oigan esto, qué maravilloso. Si Jehová no nos salva de ese horno, haya Él, ¿sí? Pero nosotros no vamos a incumplir a nuestro compromiso. Y más explicaciones no te vamos a dar. Un remanente así ustedes, en el trabajo, en la casa, en el estudio. No, deja el evangelio, vos sos bien hipócrita, vos sos bien falso. Mirás aquello, que qué rico hacer esto. No, no lo voy a hacer. Y es que nadie tiene por qué entender ni comprender tu compromiso con Dios. Nadie lo tiene que hacer. No importa. Porque igual no lo van a entender. Pero lo que sí van a ver es que tú tienes palabra, compromiso delante de Dios. De ahí nadie te mueve. Ese es el remanente que Dios quiere. ¿Sí? Ese es uno de los ejemplos que también podemos ver. Nadie movió a esos hombres. Ni Daniel fue movido tampoco en medio de un foso de leones hambrientos. Jehová respondió ante esa lealtad. Sí, que yo amo a Dios, sí que yo le sigo, sí que yo oro todos los días, pero tu lealtad, ¿cuál es? ¿Cómo es tu forma de ser leal? ¿Cuál es tu actitud de ser leal? ¿Eres leal delante de Dios? Demuéstralo. No tienes que decir tantas palabras, tienes que demostrarlo. Y la gente lo va a ver. Primero, no lo va a entender. Segundo, se burlarán. Pero tercero, recordarán. ¿Cómo es que alguien, pudo estar firme y vivir firme en el amor de Dios sin haberse perdido? Vamos a hablar unos ejemplos de las situaciones y personajes que fueron remanentes. Por ejemplo, voy a leer Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 8. Oigan esto. Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 8. Y dice así en el nombre de Cristo Jesús. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló, ¿qué dice? ¿Qué hizo el remanente delante de Dios? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé nunca se corrompió con la cultura, los hábitos y la forma de vivir de los demás. No lo hizo. De cualquier forma, aunque haya estado amenazado, aunque le han dicho tanto, aunque le habían corrido, aunque le habían botado toda su casa, él no se mueve de su lealtad ante Dios. Y esa forma de Noé, de haber sido tan leal y fiel, porque no es lo mismo fiel y lealtad, son cosas muy diferentes. Pero viendo Dios, que no solo era fiel, sino que también era leal delante de Dios, Dios recompensa esa lealtad. Y cuando Dios recompensa esa lealtad, oigan esto,
haya gracia ante los ojos de Jehová. Y viene Dios y hace una diferencia entre los habitantes de la tierra. O sea, hace una diferencia con Noé que con la mayoría. ¿Se dan cuenta? La minoría le responde a Dios con lealtad, pero la mayoría hace lo que quiere. ¿Sí? Eso se llama remanente. Y solo al remanente le revela lo que va a pasar, las cosas buenas y las cosas malas, y solo al remanente le revela lo que tiene que hacer para poder salvar él y su casa, ella y su casa. Son diferencias, cosas muy diferentes. Y esa lealtad se tiene que procesar en nuestra vida y se tiene que trabajar. Entonces, en este día, en esta cita, se ve que en medio de la maldad de la humanidad no es el remanente, es lo que queda de la humanidad que aún teme a Dios. Es lo poquito que quedó, que decidieron seguir con Dios en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones, en medio de los problemas, en medio de una tierra desolada. Noé decide serle fiel a Dios. ¿Sí? Esto no fue por conveniencia ni tampoco suerte, sino que Noé se apartó de la humanidad, de la multitud, para permanecer fiel ante Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada, y es bien recompensable. Veamos entonces una segunda situación y un segundo ejemplo. Génesis 19, capítulo 1. Oigan esto, Génesis 19, capítulo 19, versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. La determinación de Lot fue alejarse del ambiente que podría ser una amenaza a su estilo de vida. Apartándose de la maldad, nos acerca a la presencia de Dios. Oigan esto, cuando nosotros comenzamos a apartarnos de las malas amistades, de los malos hábitos, de todo lo que pueda corromper nuestra relación con Dios, hacemos más amistad con Dios. Hay que tener sabiduría y hay que saber también cómo manejar esta situación. ¿Sí? La mayoría muchas veces no son malas personas, son buenas personas. La minoría puede ser que son también buenas personas, pero tienen el agregado de ser leales. O sea, nunca Dios va a elegir un remanente que sean malvados. Obvio, por eso es que no lo menciono. Pero cuando nosotros hablamos de un remanente, son personas que hacen la diferencia. Y oigan lo que dice aquí, cuando Noé se apartó de la multitud para permanecer fiel ante Dios. Porque si Noé permanece en la multitud, es posible, y pensemos mal, se hubiera corrompido también. Para que tú puedas ser tomado en cuenta como un remanente, tienes que tomar la decisión de apartarte de lo que pueda corromper tu vida. Cosa, situación, sitio o persona. Tienes que hacerlo. No digas nada, no digas nada, miren, me voy a apartar de ustedes porque la verdad que esto corrompe mi fe. No. Porque los demás no son responsables de lo que tú decías en tu propia vida. Pero sí puedes decir, bueno, me alejo, sin pelear, agradeciendo lo bueno que fueron. Pero cuando tú llegas a saber muchas cosas y tú dices, bueno, ya no conviene que yo esté aquí, para evitar más críticas, para evitar más malos comentarios, malas difamaciones y todo eso, toma la decisión y distánciate. No abandones, distánciate. ¿Por qué? Porque tú necesitas seguir una vida con Dios sin ser corrompido, ¿verdad? Y eso es lo que hizo Noé. Se apartó de la multitud para permanecer, no para ver qué pasaba, permanecer fiel delante de Dios. O sea, la decisión la tomó él, y por la decisión, la buena decisión de apartarse del mal, de la multitud, para ser fiel delante de Dios, Dios recompensa esa fidelidad y lo toma como el remanente de entre la tierra, de entre la gente de la tierra. ¿Es tan difícil hacer eso? No.
No es difícil. La determinación de Lot fue alejarse del ambiente. Eso ya lo leímos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros sabemos qué tenemos que hacer, nosotros tenemos que dar entonces cuentas delante de Dios de las buenas decisiones. Y Dios va a recompensar eso. Hazlo. Nadie te va a matar, nadie te va a hacer un daño, nadie. Simple y sencillamente tú decides continuar con tu vida, tal y como a Dios le gusta y tal como a ti te gusta. Veamos otro ejemplo. Primera Reyes, capítulo 19, versículos 15 al 18. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 15 al 18. ¿Qué dice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Reyes, capítulo 19, 15 al 18. Regresa por donde veniste y ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abei Meorá. Úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Si alguien escapa de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y si alguien escapa de la espada de Jehú, Eliseo se encargará que muera. Yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas. Oigan esto, 7,000 del grupo remanente, que nunca se arrodillaron ante Baal, ni jamás besaron sus estatuas. Un aspecto también que vemos de un remanente es que sabe a quién adorar y a quién seguir. Aunque sea poco, aunque sea el único, no le importa. No se arrodillará, no va a reconocer y no se entregará a alguien o a algo que no sea su Dios. Elías tenía mucho miedo porque de los 250 profetas que adoraban a Dios y que trataban la manera de marcar una diferencia en la adoración a Dios en medio de Babilonia, Elías había visto cómo habían matado a todos los profetas. 250, ya es un gran número. Y Elías le dice a Dios, pero mira, ¿qué hago? Yo soy el único que quedo, entonces a mí me quieren matar y se terminó todo. Entonces no es posible que ahí se termine el mandato, ahí se termine entonces el seguimiento de un pueblo temeroso de Dios y que marque sobre la tierra una entrega y una búsqueda a Dios. Y Dios le dice, no tengas miedo, haz esto que te estoy diciendo, ¿sí? Y verás que después de esto encontrarás a los 7,000 que yo he elegido de aquel poquito. Imagínense, eran 7,000. Qué gran nación era entonces, a los que no buscaron a Dios de corazón. 7,000 de los que no se arrodillaron ni besaron la estatua. ¿Sí? De ellos yo voy a hacer una diferencia, sacaré un pequeño grupo, un pequeño remanente, y estos van a seguir entonces y continuarán con mi legado. Cuando tú sientas entonces que en tu casa, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que vayas, crees que eres el único, no. Dios tiene nada más por ahí. Solo que en tu entorno eres tú el único remanente. Pero fuera de tu entorno hay un montón todavía. Y hay que son el remanente también de Dios, son parte de ese remanente. Gente que no se ha hincado, gente que tampoco se ha entregado a los hábitos malvados delante del ojo de Jehová, que guardan su moral, que guardan su espiritualidad, que guardan su vida. También lo hay, solo que tú no lo sabes. Y de eso es lo que uno también tiene que recordar. Ese remanente va creciendo poco a poco, pero nunca va a llegar a ser la mayoría, sino que siempre va a ser la minoría. Pero mire, ¿y cuánto es la minoría? A ver, pregúntele usted a Dios.
Y cuando la mayoría, no sé, solo Dios que examina y pesa los corazones, Él sabe. Pero ¿dónde quieres permanecer tú? ¿En lo que hace la mayoría o lo que le cuesta hacer a la minoría? ¿Mm? Eso es lo que tú tienes que buscar. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 30. ¿Sí? Los habitantes de Judá que aún queden con vida serán como árboles bien firmes que producen mucho fruto, porque no todos en Jerusalén morirán de hambre, sino que un pequeño grupo quedará con vida. Dios hará esto porque los ama mucho. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 30. Cuando existe ese remanente también, Dios siempre los va a sustentar y Dios dará testimonio de ese grupo ante toda la mayoría. Porque va a amar mucho Dios la actitud y los hábitos de esa minoría, que es permanecer fieles delante de Dios. Cuando nosotros decimos permanecer fieles, tampoco tan perfectos, porque la perfección la alcanzaremos cuando ya estemos con Jesucristo. Pero son aquellas personas que están tratando la manera con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente y con toda su alma, ser leales a Dios y tratar la manera de permanecer ahí. Eso es lo que Dios ve, el esfuerzo. Porque si Dios hubiera ungido a David como el rey que tenía el único corazón conforme a Jehová, como un rey perfecto, no lo logra. Noé tampoco logró ser una persona muy perfecta aún después del diluvio. Elías tenía mucho miedo. Job se quejó de su situación. Moisés tuvo un mal carácter igual que Pedro. Todos tuvieron un momento crisis, pero ninguno se apartó de eso. De los 12, ¿quién fue el único que siguió a Cristo? O sea, se fue detrás de él. Pedro era el remanente también, junto con los demás. ¿Se dan cuenta? No miremos una perfección de persona. Tratemos la manera de ser hijos de Dios leales. La lealtad, eso es lo que importa. ¿Sí? Entonces podemos hacer cualquier error y no, tampoco se vaya hasta el otro extremo. Usted sabe lo que a Dios le agrada de su vida. Usted sabe. No hay nada que repetir aquí. Usted sabe qué es lo que le agrada a Dios en su vida. ¿Sí? Aunque haya sequía para una ciudad, el remanente no será tocado. Dios sostendrá siempre ese pequeño remanente. Nunca lo hará pasar hambre. Le sustentará su pan y su comida. Nunca le hará pasar sed. Le sustentará su comida y su pan y su bebida. Dios es justo, Dios es bueno y para siempre permanece su misericordia. Vamos entonces también a Amós 9:8. Amós capítulo 9, versículo 8. ¿Lo encontraron? Amós 9:8. He aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. ¿Y qué quiere decir del todo? Porque ahí hay un remanente. ¿Recuerdas que cuando Abraham le habló a Dios y le dijo, ¿destruirías Sodoma y Gomorra aunque hubieran 10 justos? No, no lo haría. ¿Y si 5? ¿Y si 2? ¿1? No, aunque ya uno no lo destruyo. Porque ese es el remanente. ¿Por qué crees que tu casa aún sigue firme aunque tu casa sea un desorden? ¿Por qué piensas que tu hogar aún sigue firme, tiene comida y bebida, aunque sea un completo desorden? ¿Por qué piensas que tus hijos aún están vivos, aunque ellos tengan desorden en sus corazones y en sus mentes? ¿Por qué? Porque hay alguien que todavía permanece fiel y leal a Dios en medio de esa casa, en medio de ese hogar. No es para sentirse la superchica o el superman. Mira el compromiso que esto trae.
el compromiso de permanecer leales delante de Dios, porque si lo vemos así literalmente, entonces tu hogar, tu casa se sostienen en tus hombros. ¿Sí? Tus oraciones, tu entrega, tu búsqueda a Dios es lo que hace permanecer tu casa firme en todo momento. Aunque los demás vean esa firmeza y después no sientan ni la necesidad de buscar a Dios, pero tú sí conoces el trasfondo de todo. Y es lo que Dios quiere que no olvides, que no olvidemos. Somos los que traemos la salvación también a casa, a través de nuestra búsqueda a Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 13 al 18. Leamos. Malaquías capítulo 3, versículos del 13 al 18. Dice en el nombre de Cristo Jesús: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos y afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían, oigan lo que temían, o sea, el remanente, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. ¿Sí? Entonces, el temer a Jehová no es cualquier cosa, sino que sus nombres son escritos en el libro, en la memoria de Dios. Y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve de Dios y el que no sirve. Esa es otra cualidad también del remanente. El remanente es el que aconseja aún a los creyentes, y el remanente es el que permanece firme con la autoridad para que el principio y el respeto a la palabra de Dios y al lugar de adoración no se pierda. Eso la mayoría no lo va a entender, pero sí lo va a entender la minoría. ¿Sí? Ahora me voy a entender de qué estamos hablando. Entonces estos remanentes van a hacer la diferencia. No van a hacer una diferencia. Van a discernir entonces quién es el que sí tiene la intención de servir y quiénes son los que no tienen la intención de agradar a Dios, aunque parezcan que sirven. Es un discernimiento. Lo dice aquí. Te repito la cita para que la puedas leer. Malaquías capítulo 3, 13 al 18. Léelo. Tienes la libertad de interpretar lo que quieras, pero lee lo que dice ahí. Y así como lo estás leyendo, imagínate estar tú en ese escenario. ¿Dónde estás tú? En la mayoría que se quejan por todo, de balde venimos a la iglesia, de balde buscamos a Dios, de balde leemos la Biblia, de balde oramos. ¿Por qué? Porque todos los que hacen la maldad allá afuera viven mejor que uno que busca a Dios. Pero los que temen a Jehová, los que son leales en medio de la crisis, en medio de la abundancia, en medio de lo que hay nada, en lo que hay mucho, esos que son leales le dijeron: mucha, cállense. Solo quejas, quejas y quejas. Teman a Dios, ¿sí? Sírvanle, confíen en Él. Por esta actitud de este remanente, para que estos no pierdan el respeto y la lealtad a Dios, Dios recuerda la lealtad de este remanente. ¿Sí? Eso pasa en una iglesia, puede pasar en tu casa, puede pasar en tu trabajo. ¿Sí? Oren, enseñen la palabra de Dios, enseñen qué es vivir en Dios. Aunque para muchos va a ser religioso, algunos alardean que no quieren saber nada de Dios, que Dios no existe, pero lo que pasa es que no ponen atención a lo que Dios quiere. El Señor quiere que de verdad nosotros seamos leales y seamos un remanente delante de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Cualidades
Y características de los remanentes: fidelidad y obediencia, perseverancia, santidad y pureza, amor y compromiso. Producirá a los cristianos más comprometidos a la vez que los hace discípulos. Se hará más visible y distintivo a medida que la cultura se vuelva más decadente. No ven la obra de Dios como negocio o patrimonio familiar, lo ven como un compromiso en defensa de la verdad. Al final, hermanos, el remanente lo único que busca es que permanezca los principios y los valores que Cristo nos enseñó a través de la palabra de Dios. Por eso que dice: vosotros sois la sal del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes van a preservar lo que es la esperanza en Cristo Jesús y la salvación en Él. Y esa es la parte que Dios quiere que nosotros entendamos. Tenemos un compromiso, pero no seamos de la mayoría, seamos la minoría. ¿Sí? Que al final, cuando lleguemos a Cristo Jesús, esa minoría serán un montón, ¿verdad? Solo Dios es el que pone entonces la cantidad. Al leer estas dos citas, entendemos que el remanente será siempre pocos y elegidos en una familia, en una iglesia, en un trabajo. Siempre será uno de los dos para ser el remanente que sostenga el hogar. No es casualidad, es elección de lo alto. El remanente siempre será elegido por Dios. El remanente será apartado de los que no temen a Dios y muchas veces el remanente se mantiene solo, pero fortalecido por Dios. Muchas veces ese remanente permanece solo y está solo. No es una soledad, sino que necesita tener una relación a solas con Dios. Por último, el remanente no se identifica por ser una mayoría, sino por su lealtad a la verdad revelada. Analiza esto que hemos hablado. Reflexiona conforme la palabra de Dios. Y mira qué es lo que Dios quiere de tu vida. No busques la mayoría. Busca a los que sirven a Dios de tu corazón, con diligencia, con disciplina, con perseverancia y con celo al Evangelio de Cristo. Cierra tus ojos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias por tu misericordia y bondad y porque nos permites estar delante de tu presencia. Alabado y bendito sea tu nombre, mi Padre, porque nos haces pasar en medio de tu obra y permanecer en ti, Señor. Ayúdanos a ser el remanente que pueda llevar tu palabra y las enseñanzas de los principios y valores, no solo espirituales, sino que también morales, Señor, a aquellos que han de escuchar y aprender de ellos, Señor. Gracias te damos por este momento y que seas tú quien nos sigas enseñando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Que Dios te bendiga y sobre todas las cosas, lee la Biblia, ora mucho a Dios y sé el remanente que Dios quiere usar en tu casa, en tu trabajo, en tus estudios y donde quiera que vayas, y en tu iglesia. Que Dios te bendiga, cuídate.